Hola, buenas tardes. Hoy damos inicio al segundo conversatorio del ciclo de charlas en clave de ESI, donde abordaremos el eje de perspectiva de derecho, ya que consideramos fundamental, ¿no?, promover y visibilizar la importancia de un enfoque de derechos en nuestra formación educativa, el respeto y la visibilidad de las disidencias y diversidades desde una perspectiva también, ¿no?, de género a través de la implementación de la ESI. Que también es producto, ¿no?, de las diferentes organizaciones y luchas de colectivos que comenzaron a pensar, ¿no?, en la sexualidad en términos políticos que se traducen hoy en nuestro marco normativo, como es la Ley de Identidad de Género y la Ley de Educación Sexual Integral. Así que, bueno, bienvenidas y le doy la palabra a Sol. Gracias, Maca. Nos acompañan hoy en el conversatorio tres invitadas. Les damos la bienvenida a Fabiana Antimir. Fabiana es profesora de Historia de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, docente universitaria y de nivel secundario, integrante de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y de la comunidad mapuche Tehuelche-Culahuen. Gracias, Fabi. Nos acompaña también Lucrecia Falón, profesora y licenciada en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, docente universitaria y de formación docente, integrante de la Multisectorial de Mujeres de Comodoro Rivadavia. Bienvenida, Lucre. Gracias. También presente Jimena Díaz Asensio, abogada de la Universidad Nacional de la Patagonia San Bosco, docente de formación docente del Instituto Superior 802, integrante de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y abogada de la docente social ATECH. Bien, nosotras les habíamos planteado como disparadores una serie de preguntas que están orientadas a pensar cómo la ESI posibilita también, se vuelve una potencia para el ejercicio de otros derechos. Un poco pensábamos en eso como disparador y queríamos tener este conversatorio con Fabiana para que ella nos cuente un poco a qué se llama el enfoque de derechos humanos y cuál es la importancia en el ejercicio de estos derechos. Mari Complamien, Mari Compuche, Fabiana Tinguin, Yancolahuen Nilo, Inche Mapucheñen, Yancolahuen Nilo, Cutabulen Historia Chilcatulemo, Cacate de Derechos Humanos Compan Colefimo. Buenas tardes, agradezco en principio compartir este espacio con ustedes. Valoro el esfuerzo que están haciendo y lo oportunas que son, al tomar el guante, ¿no?, esta preocupación que ya lleva un montón de años y que básicamente son los movimientos feministas y los vinculados con la defensa de los derechos del género, los que están como a la palestra de la defensa de estos derechos, ¿no? Bueno, y para hablar de los enfoques, y en especial del enfoque o el paradigma de derechos humanos, quisiera compartirles algunas cosas que yo he ido aprendiendo junto con el equipo de la Cátedra Libre, que fue inaugurada en 2006. En este sentido, me parece adecuado primero hablar de las acciones de resistencia, de promoción y de defensa de derechos humanos. Y me parece pertinente hacerlo porque son justamente esas acciones las que dieron lugar al establecimiento de leyes, ¿no?, a lo largo de la historia y en todos los, digamos, en todos los ámbitos. Estas acciones de resistencia tienen que ver precisamente con, por ejemplo, la generación de documentos colectivos, pronunciamientos, tiene que ver con la organización de actos y marchas, tiene que ver con el incluso simple hecho de hacer una pancarta o un volante. Entonces, en ese sentido, esas acciones de resistencia también promueven
y tienen el objetivo de defender derechos que le pertenecen a todas las personas sin distinción. Entonces, en segundo término, me gustaría hablar de las organizaciones que son, además de las personas que no están nucleadas en ninguna organización social, las que organizan todas estas acciones de resistencia. Son las y los les que le ponen freno al avance punitivo del Estado. Por otro lado, son importantes pensar también todas las acciones que resultan denunciantes de las violaciones de derechos humanos. Por eso son tan importantes las organizaciones sociales, el trabajo colectivo. Muchas de ustedes conmigo transitaron las calles, transitaron las universidades, los actos, las marchas. Hemos construido colectivamente documentos y es allí, en el territorio, donde nos encontramos. Por eso, esta experiencia, además, que es muy propia de los derechos humanos, o del paradigma de derechos humanos, tiene que ver, además, con la reflexión respecto de lo que hacemos, es muy, pero muy saludable. Por eso vuelvo a felicitarlas y estoy como muy feliz, muy orgullosa de poder compartir este espacio con tan altísimas personas. En tercer lugar, me gustaría hablar entonces de los organismos del Estado. Los organismos del Estado son aquellos, ¿sí?, que tienen una dependencia, una vinculación directa con los gobiernos, que son quienes promueven, quienes implementan programas, protocolos y también otras normativas más de nivel local y provincial. Entonces, en ese sentido, estos organismos que generan programas, como justamente la ley ESI, digamos, establece, ¿sí? Inmediatamente, más o menos en el 2018, se redactó, ¿sí?, una ley complementaria que indica que todas las escuelas deberían poner en ejercicio programas para que pueda implementarse la ley de educación sexual integral. Entonces, los organismos del Estado son importantes y existen, son los que, como ya dijimos, permiten la implementación, y si no lo hicieren, allí están las organizaciones y las personas que pueden, a través de acciones de resistencia, obligar al Estado a que efectivice los derechos que estamos reclamando. Y por último, me voy a referir, por último no, me quedan 2 puntitos más, me voy a referir a las leyes, ¿sí? Y como ustedes bien dijeron al principio, para hablar de derechos humanos no tenemos que hablar solo de la Ley de Educación Sexual Integral, sino que tenemos que tener en cuenta las múltiples posibilidades que se establecen en Argentina y en el mundo, o en algunos países del mundo, y que llaman la atención sobre la necesidad de la implementación de la educación sexual integral. Y me estoy refiriendo a otras leyes complementarias que más tarde o más temprano que esta misma fueron redactadas y, digamos, algunas puestas en ejercicio, como lo son la ley de género, la ley de protección de las niñeces, las leyes que tienen que ver, bueno, con la violencia contra la mujer. Todas esas tienen o están vinculadas con este espectro de, digamos, de sistema de defensa de derechos humanos, y que no hay que dejar de tener en cuenta. Si nos vamos a parar o si vamos a reclamar la ley de educación sexual integral desde un enfoque de derechos humanos o desde el paradigma de derechos humanos. Entonces, llegados a este punto, sí o sí necesitamos conceptualizar qué entendemos cada uno de nosotros por derechos humanos. Los hallazgos que esta cátedra puede compartir con ustedes hoy es la idea de que derechos humanos son todos aquellos rasgos que portan las personas independientemente de su condición de género, de su condición religiosa, cultural, étnica, ¿sí?, etaria. Entonces, todas las personas nacen con rasgos, ¿sí?, o con derechos humanos. Entonces, por el hecho de ser personas, tienen que ser respetados sus derechos y promover la defensa
digamos, el ejercicio de los mismos, ¿sí? Y si esto no se hiciera, volvemos al primer punto que habíamos conversado. La posibilidad que tenemos todos y todes, de generar acciones, ¿no? Acciones de reclamo, de visibilización, ¿sí? Por la garantía de derechos, ¿no? De derechos humanos. Además, hay que tener en cuenta que estos rasgos de la persona humana también portan una serie de principios, ¿sí? Los principios de derechos humanos no dejan que volvamos todo el tiempo a pensar que un derecho es más importante que el otro, por ejemplo. Otro de los principios de derechos humanos es que nadie puede renunciar, ¿sí? A ese rasgo que por ser humano porta. No sé, otro principio de derechos humanos es la interdependencia, es decir, si yo quiero una vida digna, tengo que tener vivienda digna, pero tengo que tener salud, educación, justicia. ¿Se dan cuenta? Hay una serie de principios que desde el paradigma de derechos humanos hay que exigir, digamos, su implementación o el ejercicio de los mismos, ¿sí? Pero sin dejar de tener en cuenta todos los puntos que hemos desarrollado. Y para ser más sintética y menos confusa, los voy a repasar. En principio yo hablaba de las acciones de resistencia, que pretenden una promoción, pero también pretenden la defensa, ¿sí? De derechos humanos. Luego hablamos de las organizaciones sociales, que son las que denuncian la violación y reconoce quiénes son los violadores de derechos humanos. Que no, en principio es el Estado, pero el Estado también tiene corresponsables. Es decir, nosotras y nosotros como funcionarios también somos responsables del ejercicio o de la garantía de derechos humanos. Por otro lado, tenemos organismos, que no es lo mismo que organizaciones sociales. Los organismos son aquellos que genera el Estado para la implementación de derechos. ¿Dónde están esos derechos? En las leyes. ¿Quién las formula esas leyes? Y muchas veces, por acción de la gente, el Estado las escribe. Esas leyes pueden ser más o menos, digamos, integrales o no. Y si no lo fueren, tenemos la capacidad y la habilidad de poder modificarlas con otras, ¿no? Además, no debemos dejar de tener en cuenta que si uno parte del enfoque o paradigma de derechos humanos, tiene que tener en cuenta que hay un concepto que es dialéctico, que tiene que ver con la acción, pero también con reflexiones. Y esto hace que sí o sí tengamos en cuenta los principios de derechos humanos, pero también la historia, ¿sí? De la construcción de estos. La memoria histórica tiene mucho que ver también con los derechos humanos. Por eso se habla de un enfoque o de un paradigma en la Cátedra de Derechos Humanos de esta universidad. Nosotros solemos decir es un estilo de vida. Donde hay una violación de derechos humanos, suelen decir también en el equipo, hay trabajo por hacer. No debemos permitir que el ejercicio de derechos sea limitado, sea de alguna manera escaso en su ejercicio. Lo que hay que reclamar es la integralidad. La integralidad es un principio de derechos humanos. Entonces, yo vuelvo a repetir, en educación sexual integral, si yo quiero implementar la ley ESI en la escuela, primero tengo que tener escuelas. Tengo que tener chicas y chicos que asistan a la escuela desde el nivel inicial hasta el nivel superior, que tengan para sí todas las condiciones dignas, porque por el hecho de ser personas, portan derechos humanos. Pero bueno, el paradigma es tremendamente complejo, pero también es inteligente y está en nuestras manos, porque si queremos o no, somos funcionarios, funcionarias. Entonces tenemos que hacer posible que el ejercicio de derechos sea integral. Después, bueno, se me ocurren muchísimos ejemplos, pero me parece que me estoy pasando el tiempo. Por eso voy a ir a la segunda parte, que las compañeras también organizaron, que tiene que ver con la importancia de educar, más o menos en derechos humanos. Más o menos yo lo he venido delineando. La importancia de educar en derechos humanos es
concebir que los derechos humanos, en principio, tener en cuenta que lo que existe o lo que nos llega de primera mano es que los derechos humanos son para un grupo de personas o defienden, como me decía mi vecino enfrente ayer, defienden a los chorros, decía él. Los derechos humanos vienen a defender a la gente que está en contra de la ley. Bueno, esos mitos, primero hay que desterrarlos, pero la única manera, y ahí reside la importancia de educar en derechos humanos, tiene que haber una concepción primero integral. Yo vuelvo a repetir la idea de integralidad porque me parece la más adecuada para explicar en qué sentido uno o la ley ESI plantea esto de partir del enfoque de derechos humanos. Si no educamos en derechos humanos, es imposible que podamos implementar la educación sexual integral en las escuelas, desde los primeros niveles hasta el último. También quiero agradecerles a las compañeras que hayan podido visibilizar, que hayan podido tener el lente en la educación superior, porque es donde menos se habla. Y sin embargo, sí se inició el uso, digamos, del lenguaje inclusivo. A veces el Estado tiene esa tarea, ¿no? O ese tipo de acción, de tomar casi espasmódicamente algunas acciones, pero no desde un abordaje o desde un enfoque de derechos humanos. Porque si lo hiciera, lo que debería hacer es instruirnos primero a todos los profesores y a quienes trabajan, ¿no? Primero eso, instruirnos, para que después se pueda avanzar en una educación sexual de tipo integral. Bueno, para mí hasta ahí la importancia, porque seguro que el complemento lo van a tener las compañeras también en su palabra, por eso yo les agradezco nuevamente a todos, pero especialmente a quienes, a Macarena, Bazán y a Sol Cañumil, por tomar esta responsabilidad. Y bueno, la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de la Patagonia queda a disposición y, digamos, vuelve a reivindicar este tipo de acciones de resistencia, de promoción y de defensa de derechos humanos. Que no nos callen, que no nos distancien, ¿no? La pandemia, pero tampoco no nos permitamos que nos promuevan el lavado de manos, ¿no? Ese, digamos, que suelen hacer algunos funcionarios, ¿no? Algunos miembros del Estado, el Estado mismo, cuando no destina, por ejemplo, partidas para la implementación de este tipo de leyes y de otras anexas que ayudan a que podamos ejercer y, digamos, experimentar la dignidad como personas. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, Fabi. No te vayas, quédate ahí. Muy claro. Queríamos arrancar justamente con esto del enfoque de derechos humanos, el paradigma llamabas vos, justamente por las implicancias que tiene. Rescato mucho lo que vos decías de la integralidad. Ayer el conversatorio que refería a la integralidad también me parece que esto que vos decís lo complementa. Después van a quedar todas estas charlas disponibles para que puedan verlas. Y quiero rescatar algo que para mí es muy importante y desde donde partimos nosotras cuando pensábamos este proyecto, que es acerca de las distintas responsabilidades, ¿no? De pronto nosotras somos, bueno, Maca ya es egresada, yo soy estudiante de un profesorado y sabemos que la ESI, por ejemplo, es una ausencia en la formación universitaria todavía. Sin embargo, sabemos que hay quienes están dando líneas de acción en relación a la ESI desde hace muchos años, ¿no? La Cátedra de Derechos Humanos es un ejemplo de eso. Lo que hay que cambiar quizás es la mirada acerca de la ESI y acá viene un poco la propuesta que no se trata únicamente de contenidos específicos, sino también
abordajes que son más amplios. Así que también pensar en estos compromisos al momento de estar en las aulas, nosotras como docentes, que la ESI, por ejemplo, es un derecho de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces también ahí nuestra responsabilidad ética y profesional de poder capacitarnos en estos temas, de generar instancias de encuentro, la reflexión sobre todo, porque si hay algo que viene a interpelar un poco esta ley y esta educación, es qué reflexión hacemos acerca de nosotras mismas, de nosotros mismos. Partíamos desde ahí y te agradezco mucho las palabras porque siempre sos muy, muy clara y muy paciente y se está muy bien también en esta virtualidad donde a veces todo es muy acelerado, así que gracias. No, a ustedes, enormemente a ustedes. Y le vamos a dar la palabra a Lucrecia. Le preguntábamos a Lucrecia de qué forma se interpela y nutre la formación profesional en general y la formación docente en particular desde un enfoque de derecho. Yo me hice un escrito, pero no voy a leer, así que vamos a ver cómo sale. Va a ser un poco ahí, una creación del momento, ¿no? Bueno, en principio, muchas gracias por invitarme. La verdad que a mí me alegra muchísimo que se genere un espacio de este tipo en la facultad y en la universidad, porque como recién decían ustedes, no se está trabajando de manera sistemática en esto para repensar la formación profesional y la formación docente, ¿no? Si bien hay algunos instrumentos, yo de hecho fui promotora de una resolución en la facultad para que se comiencen a revisar programas, planes de estudios, falta mucho camino por recorrer todavía, ¿no? Así que bueno, voy a plantear, bueno, algunos argumentos de cómo pienso que se puede interpelar y nutrir la formación profesional y la formación docente desde un enfoque de derecho y específicamente desde en relación a la ESI desde una perspectiva de género, ¿no? En principio lo que tendríamos que decir que la universidad, los institutos de educación superior tienen un papel muy importante en la sociedad porque al formar profesionales están cumpliendo una función social que la sociedad le ha adjudicado, ¿no? Por otro lado, también tenemos que decir que el Estado es el garante, debería ser el garante de los derechos humanos y si concebimos a la educación pública como un derecho y en esa instancia también a la educación superior, podríamos pensarla no solo como un derecho individual, sino también que supone, por esta función social a la que me refería recién, una responsabilidad con el pueblo, en el sentido de que a través de la formación de los profesionales y a través de la actuación de la universidad en la sociedad, podemos ayudar o contribuir a una transformación para lograr una sociedad más justa, con mejor calidad de vida. Pero eso requiere de la formación de profesionales que tengan ciertos principios éticos, políticos y desde el enfoque de los derechos humanos. Esta perspectiva permitiría que los profesionales de alguna manera puedan reconocer la desigualdad, la diversidad de las posiciones de los sujetos en una estructura social y en esas estructuras donde el profesional va a intervenir y sería interesante que esas prácticas se realicen con criterios de justicia, de equidad, de dignidad, ¿no? O sea, médicos, arquitectos, psicólogos, trabajadores sociales, economistas, educadores, politólogos, como profesionales, como ciudadanos, como en la vida misma,
se enfrentan a situaciones y a personas que están atravesadas por cuestiones de clase, por cuestiones de raza entre comillas, ¿no? Migraciones, cuestiones vinculadas al ambiente. Entonces, lo interesante es ver cómo se posicionan estos profesionales frente a esa realidad. Tengamos en cuenta que los profesionales que han transitado por el nivel superior siempre logran tener alguna posición de poder a partir de su conocimiento, porque son consultados por organismos de decisión, y entonces es muy importante, ¿no? Esta formación en el sentido que le permita analizar críticamente las contradicciones que hay, los diferentes intereses, las relaciones de poder, ¿no? Para que después ese análisis se traduzca en un posicionamiento ético y desde los derechos humanos al momento de intervenir. Así que creo que eso nos lleva a pensar que es necesario revisar los planes de estudio de las carreras para ver cómo podemos atravesar de manera transversal, ¿no? Esta formación, y también puede ser con espacios específicos, de tal manera que la formación interpele la subjetividad de los futuros profesionales. O sea, para que esto además no quede solo en un diseño curricular, en un documento oficial, también hay que pensar qué experiencias significativas le vamos a brindar a los futuros profesionales para que realmente logren una apropiación y una internalización de estos enfoques de derechos humanos. Y eso creo que supone pensar a la misma universidad, a las mismas institutos, a las escuelas, como espacios donde todos puedan habitar, transitar su formación sin que sus derechos sean vulnerados, que esas instituciones educativas se constituyan en espacios democráticos que favorecen la participación y que respetan los derechos humanos, ¿no? Entonces, no es solo un cambio de paradigma en el abordaje de la formación desde lo documental, sino también en nuestras prácticas. Esa forma de pensar la educación superior supone hablar de lo que se llama la inclusión, ¿no? La inclusión que no debe estar solo pensada en las políticas educativas, sino también en cómo se garantizan ciertas condiciones a las que se refería hace un rato Fabiana, para la formación, en la estructura y en las prácticas, como recién comentaba yo. Pero creo que pensar a la educación como un derecho supone que se generen las condiciones para que primero estén presentes, que los estudiantes puedan acceder a la educación superior, que puedan participar activamente, que puedan ser protagonistas de la discusión de sus procesos de formación y de los procesos institucionales, y que a su vez puedan continuar con sus estudios y llegar a la meta que se propusieron. La otra que creo que también la universidad tiene que pensar, o los institutos superiores, es que es necesario identificar cuáles son las barreras que limitan el acceso y ver qué se puede hacer para eliminar esas barreras. Y creo que también hay que poner como mayor atención en aquellos estudiantes o futuros profesionales que están en riesgo de exclusión por distintas situaciones. Así que creo que esa es como para pensar la formación profesional en general. Y en relación a lo que decía hace un rato sobre la importancia de la revisión de los planes de estudios, yo vengo del campo de la didáctica, ¿no? Un texto que a mí me gusta mucho de Connell, en el que él plantea ciertos principios de justicia curricular para garantizar los derechos. Y uno de ellos
es pensar el currículum desde los intereses de los menos favorecidos, ¿no? O sea, si vivimos en una sociedad patriarcal, bueno, pensar los contenidos desde la perspectiva de las mujeres, de las disidencias, ¿sí? Para luchar en la transformación de esa forma de ver, de pensar y de actuar que tiene esa sociedad. Si estamos hablando de cuestiones económicas, bueno, pensarlo desde la perspectiva de los excluidos, de los pobres, ¿no? O sea, ese es un principio, un criterio de justicia curricular. Y a partir de ahí, él propone formular un currículum contrahegemónico, ¿sí? Después, el otro criterio es que ese currículum contrahegemónico debe ser común para todos y garantizar que se brinden los conocimientos y los contenidos necesarios para que todos los ciudadanos puedan participar con el mismo saber en la toma de decisiones que se dan en una sociedad democrática sobre la ciencia, sobre el ambiente, sobre todas las cuestiones políticas, económicas, ¿sí? Que tiene que haber un saber común que dé lugar a que todos pueden participar de la misma manera en una sociedad democrática. Y eso sería como un criterio de justicia social, ¿no? Porque si no queda siempre como en manos de expertos las decisiones que nos atañen a todos, atañen a nuestros derechos, ¿no? Como nos está pasando ahora acá en la provincia de Chubut, que vivimos una situación tan difícil. Y la otra es que pareciera que podríamos decir que hay como una contradicción en esto de formular un currículum contrahegemónico y a la vez que sea un currículum común. Pero la realidad es que a partir de ahí es con él plantea, hay como un tercer principio que eso en realidad está orientado a favorecer desde la educación una producción histórica de la igualdad, que cada vez lograr mayor igualdad, ¿no? Bueno, y después ahora entonces vamos a entrar en la formación docente. En la formación docente sabemos que hay como muchas tradiciones. Nosotros en Argentina nace a fines del siglo XIX de la mano de un modelo normalizador y que todavía ha dejado huellas, ¿sí? en las escuelas argentinas, o sea que sobreviven. Y en esos modelos de formación docente también está el cómo se concibe la educación sexual, ¿no? Aunque a veces no está planteado de una manera explícita, toda educación, además de ser política, porque responde a un proyecto político de un país, también es sexual. Entonces, lo que podemos decir es que frente a todas esas tradiciones que se han consolidado en el sistema educativo, la ley de educación sexual integral viene a interpelar a las instituciones, a los docentes, a los estudiantes, para pensar la educación sexual de una manera integral. Porque, bueno, sabemos que hubo otras tradiciones que ponían el acento, por ejemplo, en lo biológico, ¿sí? Que se limitaba al estudio de la anatomía, de la fisiología. Otra fundamentalmente se llamó biomédica, que fue a partir de la pandemia del VIH-Sida, que pone el acento en los aspectos no deseados de la sexualidad, los problemas que podemos llegar a tener, basada a veces también en el miedo, y a partir también de estos dos enfoques, el biológico y el biomédico, parten de un supuesto que es que hay un orden natural preexistente que ellos tienden a naturalizar cuando en realidad es algo construido socialmente como ser hombre o ser varón o ser mujer, ¿sí? Como una construcción cultural. Entonces, los que se salen dentro de ese binarismo estarían como de alguna manera rompiendo una norma. Entonces,
pensar la educación sexual integral supone trascender ese biologicismo y mirarlo de una perspectiva sociohistórica y cultural que permita a partir de la historia conocer cómo, por ejemplo, a partir de la modernidad se definió el lugar de la mujer en el ámbito doméstico, o sea, en la distribución social del trabajo, que la mujer ocupara el lugar doméstico, también desde una perspectiva biológica, desde una perspectiva ética, desde una perspectiva psicológica y de una perspectiva afectiva. Y esto es interesante lo que nos propone la Ley de Educación Integral, de Educación Sexual Integral, porque al abordar esto está reconociendo desde lo psicológico afectivo a los sujetos como sujetos de deseo, también como sujetos de derecho, ¿no? De poder expresarse como ellos quieren, de poder sentir la sexualidad como desde el disfrute, desde el placer, y no como meros objetos de intervención adulta a los cuales hay que normalizar a ciertas pautas o mandatos sociales. O sea que creo que es importante que la educación sexual para ser integral incorpore todas esas dimensiones para poder romper con esos mandatos tradicionales, ¿sí? Y creo que en ese sentido es muy importante. Bueno, por ejemplo, la ESI plantea enseñar sobre el cuidado del cuerpo y la salud, sobre el ejercicio de los derechos, el valorar la afectividad, el respetar la diversidad, el reconocer e incorporar la perspectiva de género. Es interesante esto de la perspectiva de género, que no está en la ley, pero sí aparece en los lineamientos curriculares, porque bueno, la ley para que sea aprobada implicó toda una negociación con sectores conservadores, pero sí se incorpora en la ley y eso permite la construcción de un análisis histórico-cultural sobre las expectativas que se han construido respecto del cuerpo sexuado de mujeres y varones, los distintos estereotipos, las desigualdades en las relaciones de poder entre varones y mujeres, y así también visibilizar que hay otras identidades que son disidentes frente a ese modelo binario. ¿Me estoy extendiendo mucho? No. Ya estaríamos más o menos en el tiempo. Ah, bueno. Lo que, a ver, entonces vamos a redondear un poco. Creo que más o menos la idea general está, pero creo que tenía algunas cosas más escritas respecto de la educación. También es importante no solo cambiar el currículum, no la incorporación de algún espacio específico, sino a nivel transversal. Lo de específico a veces se rescata en el sentido de que cuando es transversal pareciera que es responsabilidad de todos, pero después nadie se hace cargo, ¿sí? Entonces, hasta que tanto se desarrolle todo un proceso de pensamiento y de apropiación en las instituciones, sería interesante que algunas personas más comprometidas asuman ese rol. Pero eso supone no solo cambiar el currículum, sino también cambiar las prácticas institucionales en cuanto a las relaciones que se dan cotidianamente entre docentes y estudiantes, entre los distintos géneros. Bueno, nada más. Si no, se me voy a extender mucho. Dejamos para el intercambio entonces, Lucre. Dale, Gracias. sí. Dale. Bueno, me quedé pensando en dos cuestiones de lo que vos mencionabas. Por un lado, a Connell también lo había leído y me gusta mucho esto que trajiste de la justicia curricular y social, que un punto de partida es toda una perspectiva de los menos favorecidos, y lo pienso en el contexto en el que estamos hoy, ¿no? Donde igual las presentan, donde vemos que no todos tenemos acceso a las mismas posibilidades para educarnos, por falta de recursos, por falta de tiempo, por no tener ingresos, por falta de actividad. Entonces creo, bueno, que esto que vos traes
es un buen punto de partida para pensar esas políticas educativas, ¿no? Cómo pensamos las políticas educativas desde el lugar de los menos favorecidos. Lo pienso ahora Exactamente. para la pandemia tan necesario. Y, y, y también me quedó resonando, que también lo había mencionado Fabi, de las condiciones, ¿no? Como desde qué lugar comenzamos a hablar de educación sexual integral cuando no se están garantizando, por ejemplo, otras condiciones, y vos mencionaste muy bien la situación de Chubut, el Sí, retraso en los pagos de los salarios, un conflicto que además no es de ahora de este contexto, sino que viene ya desde hace un año, donde también se perdieron 2 compañeras docentes el año pasado en medio de este conflicto, y entonces pienso cómo la ESI también habilita reflexiones acerca de eso, y sí. que vos decías que son las relaciones de poder, ¿no? Y nuevamente no quedarnos en contenido o únicamente en un cambio curricular, si no estamos analizando otras cuestiones como las relaciones de poder que se dan hacia el interior de las instituciones y también en el Estado mismo, como reflexiones que me quedan de lo que vos compartías. Y una cosita Y que agrego cortita es que también sí, implica para nosotras, las docentes y los docentes, pensar cómo fue construida nuestra profesión como una profesión feminizada desde el principio y el lugar que nos da la sociedad para eso, para de alguna manera revisar críticamente de qué manera a veces se contribuye o no a reproducir ciertos estereotipos sobre la docencia y las mujeres en la docencia, ¿no? Eso creo que también es interesante de pensar. tal cual. Gracias, Lucre. Me parece que ya le damos la palabra a Jimena. A Jimena le preguntábamos en relación al contexto que estamos viviendo de pandemia y medidas de aislamiento y distanciamiento físico, si consideraba ella que existían derechos que estaban más vulnerables o estaban siendo vulnerados o restringidos y de qué forma. Bienvenida, Jimena. Hola, muchísimas gracias por haberme invitado y bueno, encantada de estar acá y escuchar a las dos exponentes anteriores, que excelente, y que, bueno, reflejaron un montón, o sea, reflejaron, digamos, lo que realmente se está viviendo con esta ley y con lo que está sucediendo hoy con esta pandemia. Ustedes me consultaban si habían derechos vulnerados, o sea, vimos la cantidad de derechos que la ESI refleja y realmente al no haber educación o al no tener una educación constante, ¿sí? Creo que Lucrecia refería a los problemas que estamos teniendo en Chubut, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, bueno, nosotros tenemos un gran problema en el Estado, digamos, que no se está resolviendo y la educación no se está prestando conforme se debería prestar. También escuché que Fabiana decía, también Lucrecia, de que el Estado tiene que garantizar este derecho, que bueno, evidentemente no lo estamos, no estaría sucediendo, no estaría pasando, y que bueno, genera mucha vulnerabilidad, ¿sí? Yo, en principio, a mí me gustaría hablar desde la parte en que yo veo realmente lo importante que tiene que ver la ESI, que es con respecto a la prevención por ahí de lo que serían los abusos, ¿sí? Creo, no sé si se ha tocado en otra charla, pero es importante porque es una ley que viene a enseñar a esto, ¿no? A enseñarnos a cuál es la protección de nuestro cuerpo en relación a los estudiantes, ¿verdad? Los ejes de la ESI son reconocer las perspectivas de género, respetar la diversidad, valorar la afectividad, ejercer nuestros derechos y cuidar nuestro cuerpo y la salud, ¿sí? Creo que Lucrecia había hablado un poquito de esto, con lo importante que es generar en los estudiantes y también en los profesionales que educan, qué es realmente el derecho integral de la protección y la educación sexual, digamos, en general, y en los estudiantes particularmente.
Y sí, verdaderamente se ve vulnerabilidad. O sea, hoy, si nos ponemos a pensar en qué está pasando en cada hogar con respecto a estos niños, niñas, adolescentes que no están pudiendo concurrir a la escuela, si hay situaciones de abuso que por ahí la escuela sí tiene forma de detectarlo, es realmente grave lo que está sucediendo y efectivamente el Estado no está pudiendo proteger de manera real a estas niñeces. Si bien tenemos números para conectarnos y para llamar y hacer denuncias, la verdad es que ha crecido increíblemente la estadística de denuncias de violencia de género y abusos intrafamiliares. Esto tiene mucho que ver y que quizás, no digo que se pudiera prevenir del todo, porque realmente nos falta mucho trabajo, pero realmente la escuela es un lugar donde se puede visibilizar. Yo, con respecto a esta invitación que ustedes me hicieron, recuerdo un caso que hubo aquí en Argentina, un femicidio, no sé si recuerdan, el de Florencia Di Marco, fue hace 3 años atrás. Lo que, digamos, para mí fue un quiebre en cuanto a realmente si el Estado, la escuela, está respondiendo a estas situaciones, ¿sí? Yo no sé si recuerda el caso de esta nena, ella era abusada por su padrastro, y la niña, en un contexto de, digamos, de confianza, les comenta a sus docentes que era abusada. Estas docentes hablan con la madre y queda la situación ahí, ¿sí? Y sucede lo que sucede posteriormente, ¿no? Esta niña la termina abusando el padrastro, en el contexto que la mamá estaba internada por tener familia, y la mata, ¿sí? Y muere esta nena. Esa situación, o sea, ¿qué es lo que, digamos, disparó en mí cuando leí todo esto? Es qué hubiera sucedido en ese caso cuando esta nena, con la confianza que tuvo al decirle a sus docentes lo que estaba viviendo, si no se hubiera podido prevenir este homicidio, ¿sí? Este femicidio. En esta situación es tan importante la ESI en cuanto a que niños, niñas y adolescentes pueden a través de, digamos, de la educación, reconocer cuando están sucediendo cuestiones gravísimas como los abusos. En el caso de Florencia Di Marco no tuvo la posibilidad ella de, digamos, de poder contar mucho más sobre su lamentable vida, su trágica vida, y hoy por hoy esas dos docentes están sumariadas y en un proceso judicial, ¿sí? ¿Por qué me parece importante? Porque nosotros tenemos varias leyes en nuestro país que, además de la ESI, protegen, como decía Fabiana, sobre la Ley Integral de los Derechos de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que establece la obligatoriedad de, ante cualquier sospecha, cualquier situación de abuso o de violencia a algún niño, niña o adolescente, la obligatoriedad del docente a denunciar, ¿sí? El docente no es una persona más, digamos, es un actor importante en esta sociedad y, como lo establece la ley, tiene la obligatoriedad. Acá en Chubut nosotros tenemos, además de las leyes nacionales que nombraron las compañeras, tenemos una ley que es la de violencia familiar, ¿sí? Pero también se aplica lo que es violencia de género en los contextos donde hay niños, niñas y adolescentes. Y esta ley también establece la obligatoriedad de la denuncia del docente en cuestiones de cuando por alguna razón conoce de un hecho de violencia o de abuso. Es importantísimo que se denuncie y es importante que la ley también otorgue, además del derecho, la obligatoriedad al adulto de hacer la denuncia. En cuanto a esto, veo que realmente sí hay vulnerabilidad de derechos y realmente hoy niños, niñas y adolescentes están desprotegidos, más en los contextos vulnerables, en lugares donde no solo la escuela es un lugar de contención, sino también para alimentarse. Y bueno, con respecto a lo que está generando la pandemia, sí es verdadero que han crecido las estadísticas y eso es lamentable. O sea, hoy estamos viviendo una situación muy compleja, difícil, y
no hay respuestas. Con respecto a, voy a volver a las preguntas que nos habían formulado. Estos derechos que son vulnerados y restringidos, ¿sí? Vuelvo a repetir, si no son en este momento detectados a tiempo, pueden lamentablemente terminar, o sea, en el caso de los abusos o en la violencia, pueden terminar en cuestiones mucho más graves. No solamente las leyes nos ayudan o nos apoyan para poder hacer estas denuncias, sino también estos, como decían las otras compañeras, estos organismos de derechos humanos que son tan valiosos y tan importantes, a los cuales uno puede recurrir para poder asesorarse, porque muchas veces uno no sabe. A mí me toca, yo trabajo en el Instituto de Formación Docente 802, y me toca cuando estoy hablando con futuras docentes, explicar que no solamente es un derecho del niño, la niña y del adolescente a proteger su integralidad, sino también es una obligación de este docente de protegerlo, ¿sí? De alguna manera, como yo les decía, o sea, tenemos leyes que nos dicen que es obligatorio y estoy, digamos, sorprendida porque no se sabe, no se conoce, y muchas personas tienen este miedo a yo no denuncio porque, bueno, o sea, hay temor, pero el no denunciar o el no meterse es muy contraproducente, y hay casos realmente que, bueno, los vemos todos los días, y bueno, ya vamos a ver el año que viene cuando se haga la estadística de lo que ha sucedido a lo largo de la pandemia con la violencia, con el abuso, cómo realmente se reflejó el tema de que el niño, la niña y adolescente no haya podido acceder a la educación de forma presencial, ¿no? Con sus docentes, con su directivo, como para poder, digamos, establecer otro tipo de relación, y no es lo mismo, porque es clarísimo, la conectividad que estar realmente frente al docente, frente al directivo, y poder explicar o poder manifestar. Inclusive es lo que yo manifiesto, lo que conversamos en la cátedra cuando damos la clase, que cuando son niños tan pequeños, niñas tan pequeñas, que por ahí no se pueden manifestar a través de la palabra, el estar presente, el verlo, el ver su forma digamos, de resolver, o sea, de estar en el aula, demuestra mucho, o sea, y es muy importante también no callar. Siempre manifiesto lo mismo. Nosotros, como educadores, y los educadores a los que estamos formando, tienen que saber que hay una ley, que existen leyes que nos obligan a nosotros a denunciar y a no ser partícipes de estos hechos de violencia, que afortunadamente, gracias a la implementación de la ESI, se han podido, digamos, manifestar hechos de abuso, hechos de violencia, porque no es solamente el conocer nuestra propia sexualidad, sino también saber que estamos a merced por ahí de cualquier situación que nos pueda suceder, y que por ahí hemos normalizado, ¿sí? Así que bueno, esa es mi experiencia con respecto a la pandemia. Yo trabajo también de forma particular, y también han crecido los casos de violencia. La violencia, nosotros en Chubut tenemos una ley que establece cuáles son los tipos de violencia que pueden ser ejercidos a través de, digamos, la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, violencia económica. Son tipos de violencia que en su mayoría los reciben las mujeres y los niños, y niñas y adolescentes, y que gracias a la protección que hoy tenemos medidas de protección. Pero la verdad, o sea, sinceramente no alcanza. Es muy importante que la educación, digamos, se profundice, que la ESI llegue, se instale, porque realmente nosotros tenemos una ley desde el año 2006, que recién ahora estamos viendo que se está aplicando, recién ahora estamos viendo un poco más, un panorama más claro de lo que es, y que realmente tenemos que exigir que se cumpla.
Si ustedes quieren, podemos seguir conversando, pero en principio es esto lo que yo les quería comentar sobre las estadísticas. Y la verdad que estoy muy agradecida porque me hayan invitado. Así que bueno, si quieren seguimos conversando o me pueden hacer preguntas o conversar. Gracias, Jimena. Muy importante lo que decís, porque realmente no se tiene conocimiento muchas veces acerca de cómo se debe proceder ante determinadas situaciones emergentes, como puede ser un abuso, como puede ser una situación de violencia de género, Claro. y esto que vos decías de la obligatoriedad como docentes de denunciar ante estas situaciones. Creo que es muy importante porque justamente no se conoce o no es una información tan extendida. Sí, solo puedo agregar algo. En la Sí. currícula de la formación docente no está, no tenemos la ley, la ley 15, número 12, que es la provincial nuestra, la de Chubut, que es la de violencia familiar, pero se aplica también a violencia de género. No está dentro, digamos, de los conocimientos que se deben tener, pero es tan importante, es tan valioso que el docente en formación y ya el docente recibido sepa que no es, el docente no es una persona más, es un actor importante y fundamental de esta sociedad. Y que al tener la obligatoriedad de denunciar, ¿sí? También es una forma de protección hacia sí mismo, porque les vuelvo a remarcar, el caso de Florencia de Marco para mí fue tan terrible el contexto de cómo sucedió, pero terrible que hubieran dos docentes que sabían de la situación y que no hicieron nada. ¿Sí? Y entiendo que por ahí miedo, desconocimiento y todas estas situaciones provocan, digamos, que uno no se quiera meter, pero la realidad es muy dolorosa, es muy dolorosa. Y de ahí seguramente muchísimos casos. Ese fue resonante por cómo terminó y la crueldad del homicidio, del femicidio, que, bueno, no, es increíble, pero a mí sí me parece importante que el docente y el futuro docente sepa que no es solamente una obligación moral, sino que es una obligación legal y que le caben, como dice la ley, la 26061, que es la que explicaba Fabiana sobre la protección integral del niño, la niña y el adolescente, establece que puede tener consecuencias jurídicas, que de hecho, por ejemplo, en el caso de las docentes estas, están sumariadas y en un proceso penal. Y también me quedaba resonando en esto que vos decías, el tema de los femicidios, ¿no? Y el incremento de las violencias de género en este contexto en particular, Sí. donde vimos, quizás hoy ya en muchos lugares las medidas de prevención se han ido flexibilizando, pero en un principio estuvimos varias semanas encerradas en nuestras casas. Las casas no fueron para todas los lugares más seguros ni más confortables, y nosotras, digamos, pensábamos que un poco que la ESI también nos permite ver eso, ¿no? Bueno, en qué condiciones están los niños, las niñas, los adolescentes, las adolescentes en sus casas. Es un gran interrogante, también pensando siempre, ¿no?, en estas ideaciones que se realizan a veces, por ejemplo, de la familia, idealizaciones acerca del hogar, y creo que esos son temas fundamentales de la ESI, ¿no? Cuando pensamos de sexualidad y cuando pensamos en violencia de género. Entonces, también digo, bueno, acá hay una responsabilidad que es del Estado en capacitarnos, digamos, todas estas leyes que vos mencionabas, por ejemplo, que desconocemos, y bueno, ¿y quién nos imparte esa formación y de qué forma? Me quedaba con eso un poquito. Te agradezco mucho la participación y quería, digamos, invitarlas a las tres, a Lucrecia, a Fabiana, a Jimena, también para ir cerrando. Díganme si se corta, si no se escucha. Está perfecto. Bien. Bueno, teníamos una última pregunta que dice: ¿cuáles consideran que son los aportes que hacen las organizaciones y movimientos de mujeres, disidencias, feministas y sociales a la reflexión e implementación de la ESI?
un poco lo han ido contestando, Fabi, haciendo también esta distinción entre lo que son las organizaciones y los organismos, que también es muy importante. Bueno, esa pregunta, si tenían ganas de conversar unos minutos más. A mí lo que me parece, ¿empiezo yo? Lo que me parece interesante del papel que tienen las organizaciones, los movimientos de mujeres, de disidencias, es que en el accionar social y político han logrado instalar en la agenda política de nuestra sociedad el debate hasta incluso en las casas, en los hogares, y han contribuido también, bueno, a la conquista de derechos en principio, porque muchas de las leyes aprobadas tienen que ver con esto, con la presentación de proyectos que surgieron de la organización, de, por ejemplo, la campaña nacional por la legalización del aborto, la ley de matrimonio igualitario, la ley de salud sexual y reproductivo, no me acuerdo bien ahora cómo se llama. Bueno, todas esas leyes surgen de esos movimientos y del conocimiento que también producen los movimientos feministas y de disidencias sexuales, ¿no? Porque el conocimiento disciplinar tradicional no tenía ni la perspectiva de género ni el reconocimiento de las disidencias. Y las nuevas teorías surgen de los feminismos que, bueno, ayudaron a conquistar los derechos. Yo, fundamentalmente, llegué al feminismo a partir de una situación así, un grupo de compañeras docentes que en el 2010 se enteraron de la situación de una estudiante de 14, 15 años que había sido violada por su padrastro y a la que la justicia no le autorizaba la interrupción legal del embarazo. Y bueno, fue tan terrible esto porque es un derecho reconocido hace 100 años atrás por el artículo 86 del Código Penal, que esto trascendió no solo acá en Comodoro, sino también en todo el país. Empezaron a manifestarse organizaciones y bueno, ahí fue cuando se formó un foro por el derecho a decidir que acompañaba en las acciones a la justicia a esta niña y su familia. Y bueno, así fue que, bueno, un día me invitaron y empecé a participar y bueno, ya me cambió la vida. Fue el caso después conocido como el caso Fall, ¿no? Porque terminó llegando a la Corte Suprema y todo. Y a partir de ahí ya empezaron a generarse organizaciones. Esto fue en el 2010. ¿no? Primero para viajar a los encuentros nacionales de mujeres, que ya seguimos viajando todos los años desde esa época, después en mi caso la multisectorial de mujeres, después vinieron la organización de los 8 de marzo, donde se llamaron también otras organizaciones, o sea, creo que es muy importante el papel que ocupan esas organizaciones a nivel local también y no solo a nivel nacional, ¿no? Porque tenemos una voz para plantear la posición de sectores que a veces son vulnerados en sus derechos y aunque no lo parezca, la gente que está en espacios y posiciones de poder para decidir nos escuchan, nos tienen que escuchar porque nosotros hacemos visible, ¿sí? Esos reclamos. O sea que es muy importante, como decía Fabiana, el papel que cumplen las organizaciones, los movimientos en la defensa y en los derechos a través de las distintas acciones que llevamos adelante. Exacto, sí. Sí, me encantó, Lucrecia, que recordaste el caso Fall, que fue un caso muy resonante de nuestro país, en nuestro país, y como yo siempre digo, a mí me encanta hablar sobre la legislación de los derechos humanos en Argentina, pero también cómo fue de avanzado Chubut, porque nosotros en Chubut pudimos lograr, gracias al caso Fall, visibilizar que había un problema y que todavía quedaba sesgos, digamos, muy machistas en lo que es en el sector judicial, que
se opuso, que tuvo que llegar hasta una tercera instancia el caso para poder lograr la interrupción de ese embarazo, y tuvo que ser una médica no de Comodoro Rivadavia, la que afortunadamente pudo ayudar a esta niña, porque acá no Sí, es que la terminó atendiendo allá, tuvo que viajar a Trelew. Claro, fue terrible, y lo que más me impactó del caso este es la jueza mujer que le denegó la oportunidad, el derecho, un derecho consagrado por el Código Penal desde el año 1920, o sea, es una situación que solamente hoy afortunadamente ya no ocurre, pero bueno, sí pasó en Chubut, y gracias a las organizaciones, como decía Lucrecia, feministas de ese momento que acompañaron a la abogada que se movió por cielo y tierra para poder ayudar a esta nena, se pudo lograr y se pudo avanzar, pero estuvo un acompañamiento que es importante. Las mujeres se han unido y nos hemos unido históricamente, pero hoy realmente veo y celebro que Chubut sea tan avanzado en derechos y nuestro país también. Pero nos falta muchísimo, nos falta mucho todavía. Eso también fue interesante porque a partir de ese caso, el Estado Nacional y las provincias se vieron obligadas a actualizar los protocolos para atender las ILE, ¿no? O sea que... Claro. Sí. Sin embargo, viste que en el norte sigue sucediendo, o sigue pasando que la ILE no hay adhesión, y bueno, seguimos teniendo estos embarazos por violación que son aberrantes. Sí. Bueno, con respecto a eso, a mí me gustaría, aprendí un montón, así que por eso estaba muy silenciosa, porque yo anoto mucho, y voy tratando de reconstruir todo y deconstruir este concepto que me ha ayudado mucho. Como ustedes saben, yo soy activista en derechos humanos de los pueblos originarios, en particular del pueblo mapuche. Yo soy mapuche. Y bueno, mucho antes de que forme parte de la cátedra, yo pertenezco y trabajo en función del activismo de los movimientos indígenas. Y justamente en dirección al caso que ustedes tratan, pensaba, otra vez es el feminismo, por eso yo empezaba, mi alocución, partiendo de las acciones y de las organizaciones sociales, porque justamente es el feminismo el que reconoce, o por lo menos nos hizo reflexionar acerca de cómo y por qué duró el patriarcado. Justamente porque hay mujeres que lo sostienen. Y por eso digo lo sostienen, porque sigue pasando. Eso por un lado. Luego, Lucre hablaba sobre la importancia de analizar las cuestiones que nos van pasando, pero también las leyes y los discursos en términos críticos. Y ahí justamente yo escuchaba a la compañera Jimena, que hablaba de sectores o de personas vulneradas, o vulnerables, dijo, vulnerables, creo que Lucrecia también hablaba. Y me parece que también hay que ver si nuestros propios discursos no están ayudando a, demistificar, ¿sí? Quitar mitos respecto de los conflictos que nos hacen, sostener situaciones que no nos gustan, que son injustas, ¿no? Entonces pensaba, los pobres o, no sé, las mujeres que mueren de manos de un hombre, digamos, no eligen esa situación. Los pueblos originarios no elegimos vivir en la periferia de un barrio o en medio de la nieve en la comunidad cuyana. No elegimos, dije. Entonces, no se trata de personas, para mí, que son vulnerables. Fueron vulneradas o empobrecidas. Entonces, si nosotros intentamos incorporar a nuestros propios discursos, que son pedagógicos muchas veces, somos docentes, pero a lo largo del activismo uno transita un montón de lugares en los que no necesariamente va en su condición de profesional docente, pero tiene que ser
ya que estoy empoderado y conozco, debería cambiar algunas palabras dentro de mi discurso. Y luego, también siguiendo con la línea del, digamos, de la opción crítica, ¿no? De observar y de escucharnos, ¿sí? De escucharnos detenidamente, escucharnos para tratar de pensar nuestras propias palabras, porque a veces las cuestiones son discursivas. Cambiamos las cosas desde lo que decimos, desde las categorías que usamos. Por eso mismo la profesora, ¿cómo se llama? Lucrecia, llamaba la atención sobre la cuestión del currículum, porque es justamente desde lo que decimos, me parece a mí, que es desde donde van a venir los cambios. Y también se habló de cómo las cuestiones actuales nos preocupan, nos ocupan, ¿no? Y nos generan angustia. Pero si no tenemos en cuenta el pasado, si nosotros no contextualizamos históricamente lo que nos va pasando, difícilmente podamos cambiar hacia adelante. Tenemos que recordar, porque si no, justamente los organismos de derechos humanos más clásicos, como las madres, los familiares, hijos, organismos que fueron pedagógicos para, ¿no?, cada uno de las organizaciones sociales a las que pertenecemos. Si ellas no hubieran existido y dicho, tal vez nosotros no existiríamos. Entonces, le debemos mucho al pasado, pero eso no quiere decir que no vayan cambiando. Eso es lo que dijo Lucrecia también en algún momento. Nosotros vamos avanzando, cambiando y mejorando no solo las leyes, sino nuestro propio transitar como activistas. Y entonces ahí voy cuando quiero pensar la importancia de los movimientos y las organizaciones sociales, pero también las personas, porque en el pueblo mapuche, por ejemplo, más del 70% de Comodoro es mapuche. Lo que pasa es que no todos estamos, o no todas las personas forman parte del movimiento activo. No todas las personas forman parte de comunidades o organizaciones indígenas, pero no quiere decir que no estén preocupadas por la falta de territorios, ahora por las condiciones indignas que muestran lo que nunca hizo el Estado. Porque no es que por la nieve la gente no tiene alimento ni pasto, es que nunca hubo caminos ni gas, no hubo agua potable, sino por un motorcito. ¡Un motor! Cuando en la cordillera las napas de agua subterránea están, la gente tiene agua muchas veces porque hace pozos. Entonces, digo, pero el Estado no generó ningún tipo de, mecanismo o programas para otorgarle dignidad a estas personas, porque también son personas. Eso es lo que se desnuda en el medio de una crisis sanitaria, pero también vinculada con la naturaleza, digamos, con el clima. Por eso me parece a mí que sí, yo empecé mi alocución con la importancia que tenemos nosotros organizados y nosotras y nosotros organizados, justamente porque me parece que las cosas no necesariamente empiezan con la teoría, sino primero la gente organizada, que es la que presiona y le pone un límite al poder del Estado, que es el violador de derechos, porque no promociona, no acciona, no implementa programas para que, bueno, se ejerzan las leyes, ¿no?, o los derechos. Gracias, Fabi. Jimena, ¿querías decir algo? No, está bien, no, era con respecto a los términos que mal utilizamos, pero nada, vamos a tratar de cambiarlos. Sí, a veces se naturalizan, pero es cierto que de pobres, empobrecidos, vulnerados, no, vulnerables no, vulnerados serían, ¿no? Así que sí, por ahí se escapó. Aunque uno tiene otra concepción, pero a veces no toma el cuidado de ciertas palabras, ¿no? Así que sí. A mí personalmente me pasa cada rato y todos los días. Yo no hablo mucho, así que imagínense. Sí, no. Sí, a mí me gusta mucho escuchar. Yo soy así como, y no he cambiado. Ahora de vieja no creo que cambie. Pero sí, no.
esta condición digamos, de la exposición cuando uno es profesor o profesora, lo lleva a que muchas veces reincida en esta cuestión de mal utilizar ciertas categorías, ciertas palabras, que no ayudan mucho. Así que bueno, tomar precaución me parece que es lo que también trabajamos bastante en la Cátedra de Libre Derechos Humanos. Por eso yo les estoy muy agradecida, ¿no?, al equipo, a toda la gente que hizo posible, ¿no?, instalar esta cátedra en la universidad desde los movimientos sociales. Esta cátedra nació así, se juntaron los gremios, los estudiantes, los indígenas, vinieron a la universidad y le solicitaron con fuerza de ley que se incorporara el espacio de la Cátedra Libre en la Universidad local. Sí, ese es otro ejemplo muy interesante, ¿no?, de cómo traccionan las organizaciones, los movimientos. Está bueno. Bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por participar, por quedarse a escuchar y a intercambiar entre nosotras. Me encantó, Lucre, esa construcción histórica que hicieron acerca del Foro por el Derecho a Decidir, cómo acompañar a esa chica, la importancia de la organización y del acompañamiento, y cómo eso devino después en modificaciones también en nuestra legislación, ¿no? Y vos lo decías muy bien, se tuvo que expedir la Corte Suprema de Justicia, y bueno, y ganamos en derechos todas. Pensaba también en lo que mencionaba Jimena acerca de, bueno, de cómo Chubut ha ido, no sé tampoco, ahora me quedo pensando en las palabras, no sé si es pasando, pero que ha tenido un papel muy importante en esto de la promoción de los derechos, ¿no? Y las desigualdades que quedan en cada territorio. Por ejemplo, sabemos que en el norte todavía se imparte educación religiosa, por ejemplo, en las escuelas. Entonces, muy lejos está la discusión de, por ejemplo, hablar acerca de interrupciones legales de embarazo cuando están en otro punto, ¿no? Pensaba un poquito en eso, y una frase que me apunté de la intervención de Fabiana acerca de la gente organizada le pone límites al poder del Estado, me parece muy potente, ir hablando con eso y agradecerles de nuevo. Bueno, muchas gracias. A mí también la verdad que me gustó mucho participar de este espacio y de seguir trabajando en esta línea. Bueno, nosotras no sé si Jimena trabaja en la uni o estudió ya en la uni, pero bueno, algunas venimos trabajando ya en instalar las chicas la Comisión contra el Abuso y el Acoso Universitario. También trabajamos en el protocolo para prevenir y erradicar la violencia de género en la universidad. Ahora estamos tratando de promover la incorporación de la perspectiva de género en la formación profesional y la ESI. O sea que de a poco vamos produciendo, actuando día a día, logrando cambios y conquistando derechos, y nos vamos encontrando en esos espacios, ¿no? Yo creo que cada una de nosotras tiene que activar desde el lugar en el que esté para cambiar, para que se cambie un plan de estudios, para que se cambie un programa, para que se apruebe un protocolo, para que, ¿no? O sea, yo creo a esta altura del partido que las feministas estamos en todas partes. Sí. Que ya somos muchas y que estamos cambiando la historia, estamos haciendo historia. Así que en eso me siento orgullosa. Aunque a veces le agüemos la fiesta a algunos, ¿no? Porque no les gusta escucharnos y bueno, se ponen incómodos, pero bueno, así son las cosas, ¿no? No queda otra que seguir adelante si queremos una vida más justa para todos y todas. Sí, yo quisiera decir una última cosita que creo que me olvidé.
y Lucrecia me hizo acordar que en la medida en que uno deconstruya y construya sistemáticamente es cuando, digamos, se logran cambios. Y lo sistemático en el siguiente sentido, en derechos humanos, no alcanza con acciones espasmódicas, alcanza con continuar cosas que hemos iniciado. Y justamente desde la justicia, o digamos, como decía Lucre, como te decía, tratar de construir una justicia curricular desde los intereses de la gente, ¿no? O desde los involucrados. Y eso me llama la atención o me hace pensar en la consulta previa e informada. Si uno construye con los otros, entiendo que sí o sí esto lo lleva a generar acciones una y otra vez. Y eso es lo que nos va a permitir, si la ley es ESI no nos gusta, digamos, podemos ir mejorándola o adecuándola, pero teniendo en cuenta los intereses de las niñas, de los niñes, de los niños, de los adolescentes y de los adultos, que también tenemos que estar incluidos en la ley, ¿no? De hecho, lo menciona en algún tramo. Bueno, eso, destacar que lo sistemático es lo que... Por eso yo las invito, y me pongo a disposición también, obviamente, para que continuemos, no solo conversatorios o intercambios, sino encontrándonos como hacemos todos los años, los 8 de marzo, los 3 de junio, pero que generemos otras, digamos, otro calendario también en donde podamos seguir juntas, juntes, y sigamos haciendo historia, como dice Lucas. Bueno, yo vuelvo a felicitar a las organizadoras, realmente me parece una de las propuestas más innovadoras, primero porque portan la identidad de ser jóvenes, y frente al mal, no sé, a la mala fama que hacen muchos, y algunos son docentes también, sobre la juventud y sobre lo que no hacen, ¿no? Pero bien pocas veces se recupera, se reivindica las acciones que llevan adelante con total responsabilidad. Yo realmente estoy también orgullosa de formar parte de este espacio hoy día, y bueno, las insto a que nosotros vamos a estar detrás, las adultas, así que a seguir caminando y construyendo lugares más dignos para todos. Muchas gracias, chicas. Sí, muchísimas gracias y nos encontraremos en otro espacio. Bueno, muchas gracias.